Queridos hermanos y hermanas, ya estamos celebrando pues el quinto domingo de la Pascua y el día de hoy el Señor Jesucristo nos da este evangelio que es parte del discurso de despedida que Jesús hace durante la última cena. Es decir, vamos a volver otra vez, al cenáculo, donde esto está registrado solamente en el evangelio de Juan, de San Juan, y no está registrado en los otros evangelios. Y también en el evangelio de Juan registra esta parábola de la vid y de las branches, los sarmientos le llaman aquí, yo le llamo ramas, no sé, a mí me confunde eso de los sarmientos. ¿Ustedes, ese sarmiento para ustedes sí lo entienden bien? ¿Sí? No, yo prefiero ramas, ¿verdad? Sí, porque eso yo creo que es una traducción antigua o muy española, ¿verdad? Sarmientos, bueno, los sarmientos. En fin, pero esto no está tampoco en los otros evangelios, porque los otros evangelios se enfocan sí en lo que es las viñas, pero es decir, vamos a cambiar un poco. ¿Se acuerdan que estamos siempre viendo ahorita al buen pastor, la relación de Jesús con sus ovejas, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar esta analogía y la vamos a poner hacia los viñedos. Y en los otros evangelios van a tratar de que viene un dueño y hace un viñedo y construye un lagar donde hacen el vino, ¿verdad? Y un pozo y todas las cosas, ¿verdad? Y después se va y lo arrienda, y cuando llegue el tiempo para producir los frutos, no manda emisarios y los matan, y después se acuerdan de esa parábola, ¿verdad? Y que cuando manda al hijo, y al hijo lo respetarán y lo matan al hijo, ¿verdad? Y entonces le pregunta, ¿qué hará el dueño del viñedo? Les llegará y les dará una mala muerte a esos malos arrendatarios, ¿verdad? Entonces, esta es pero Juan va por otro lado. Juan va claramente por la relación que tenemos que tener con el Señor, pero sí nos da claramente la relación de esta analogía que se usa tanto en el tiempo de Jesús, porque para poder tener un viñedo, si ustedes saben un poquito, eso dura años, Es decir, hay una relación que tiene que tener, no es cosa de que voy a plantar una plantita y ya, al día siguiente hay un fruto, no. Esta cuestión es, hay que madurarla, hay que podarlo, ¿verdad? Hay que mejorarlo, hay que ver que todo esté bonito. Entonces ahí recién va a poder dar frutos. Por eso nos dice el Señor, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos, ¿qué? Las ramas, ¿verdad? Y esas ramas no pueden vivir si no están en la planta. ¿Quién es la planta? Es el Señor. Entonces nosotros no nos podemos separar nunca del Señor. Y cuando nosotros nos separamos del Señor, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Nos secamos, y cuando estamos secos, ¿qué pasa con las ramas secas? Simplemente, pues aquí las tenemos que quemar, porque ¿qué vamos a hacer con las ramas secas, verdad? Así que esto es lo que pasa, y es justamente la analogía que nos quiere dar el Señor, que sin Él nosotros no podemos tener los frutos. No hay salvación sin nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, ¿y cómo es esta salvación o esta relación que tenemos que tener con el Señor? Miren, Pablo de Tarso, era Saulo, ¿verdad? Y Saulo encuentra al Señor. Y cuando él va camino de Jerusalén para Damasco, él se encuentra con el Señor, y el Señor lo baja del caballo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Y ahí hay una conversión, ¿verdad? Una conversión, y entra una relación con el Señor tan profunda, que Saulo va a ser San Pablo, uno de los grandes pilares de nuestra iglesia. ¿Y qué ha pasado aquí? Que ha encontrado al Señor, y ese encuentro con el Señor le ha significado, pues ahora él va a servir totalmente al Señor. Hay una gran desconfianza, lo hemos visto en la primera lectura. Todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque él perseguía a los cristianos. Porque cuando él iba de Jerusalén a Damasco, iba con cartas, para poder aprender a los judíos. Y detenerlos y torturarlos y posiblemente hasta matarlos, Entonces vemos que ellos desconfiaban de Pablo, pero después Pablo va a demostrar una gran conversión, total conversión en palabra y en hechos concretos. Por eso es importante aquí que nosotros veamos, el Señor nos dice que ustedes están purificados por la palabra que les he dicho, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué significa permanecer en mí y yo en ustedes? Nosotros hemos sido bautizados, nosotros hemos recibido
la plenitud del Espíritu Santo a través del sacramento de la confirmación, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir permanecer en el Señor? Que hagamos, ¿no?, su voluntad. Es decir, aquí hay un componente de obediencia que no podemos olvidarnos. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? Vamos a obedecer los mandamientos del Señor, porque justamente eso es lo que nos va a dar, ¿no?, que cómo seguimos al Señor. Ya lo tenemos al Señor, Él sabemos que ha muerto por nosotros, sabemos que nos ama, pero ¿qué es lo que nos ha dicho el Señor? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. Entonces, si queremos permanecer en el Señor, tenemos que amar al Señor. Nos dice el Evangelio, y en toda el Evangelio dice, si ustedes aman al Señor, no, quien ama al Señor tiene que obedecer su voluntad, y la voluntad de Dios es que todos se amen los unos a los otros. Entonces, aquí está claro que para que nosotros podamos permanecer en el Señor, no, tenemos que cumplir su voluntad. Es decir, no es cuestión de que yo voy a hacer mi doctrina y voy a poder hacer todas las cosas que quiero y seguir por la misericordia de Dios. El otro día estaba conversando con alguien acerca de la misericordia y la justicia. El Señor es misericordioso, totalmente misericordioso. Pero cuando nos encontramos con el Señor, tenemos que renunciar a nuestro pecado, porque nadie puede seguir en lo mismo si ha conocido al Señor, porque entonces estaría mintiendo. El que ha conocido al Señor no puede volver al pecado, porque ya sabe lo que es. Por eso hemos sido purificados por nuestro bautizo, porque hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para caminar como hijos e hijas de Dios. Entonces nosotros no podemos volver a, no podemos vivir en pecado, porque el pecado es las ataduras del mal, ¿no? Y nos lleva ¿a qué? A la muerte total. Por el que es cristiano, el que se ha convertido, el que está en el Señor, el que permanece en el Señor, ese, ¿no?, está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces nos dice claramente, como las ramas no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes no pueden dar si no permanecen en mí. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Tenemos que tener una relación con Él, ¿no? Tenemos que conocerlo en profundidad, y para eso nos ayuda el Espíritu Santo, ¿no?, que nos permite conocer a Dios y abrir nuestros corazones para que el Señor haga morada en medio de nosotros. ¿Y cuáles son los frutos que el Señor nos está pidiendo? Los frutos de la santidad. Y esos frutos no se van a mostrar de inmediato, es un proceso de conversión. Alguien me pregunta a veces, no, es que yo ya me convertí, yo ya asistí a un retiro y ya estuve en el cielo y entonces yo le entregué mi vida al Señor, pero la verdad es que no tengo tiempo para ir a misa. Dios mío, digo yo. Parece que le faltó un poquito de retiro, ¿verdad? Le decía el otro día también a uno de grupo de confirmandos, ¿cómo podemos nosotros decir que cumplo la obligación de ir a la iglesia? Oye, cuando tú vas a la iglesia es un privilegio. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios, es un privilegio poder comulgar, es un privilegio participar en la asamblea de los creyentes, donde Jesús se hace presente por el milagro de la Eucaristía, donde participamos directamente de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viviendo el sacrificio de la misa. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que cumples la obligación de venir a misa? Eso no es una obligación, es un privilegio, le digo. Poder venir a misa es un privilegio, comulgar es una bendición que nos da el Señor, es un regalo completo. Todo lo que nos da el Señor es un regalo y todo se lo debemos al Señor. Ni siquiera nosotros podemos decir que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque simplemente amamos al Señor, porque si no nos mantenemos unidos al Señor somos nada. Simplemente nuestra vida se perdería, ¿no?, en el umbral de la noche y a dónde terminamos, pues ya saben, ¿no? Terminamos perdidos. Entonces es importante entender, ¿no?, que para permanecer en el Señor tenemos que vivir, ¿no?, en los mandamientos. Y la mejor forma de vivir en los mandamientos es estar siempre unidos a la iglesia. Recuerden lo que nos dice, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo de Cristo tiene que caminar con cabeza. No puede caminar por cualquier lado, ¿verdad? Hay unos que dicen, no, yo estoy con el Señor, pero yo, mira, no voy a la iglesia, porque a mí no me gusta, yo prefiero, y yo me confieso con el Señor, ¿no? Porque Él me escucha y es misericordioso y siempre me perdona. Mira, el Señor, si hubiera querido eso, no nos hubiera puesto iglesia, ¿verdad? Nos ha puesto una iglesia para que todos vivamos nuestra fe juntos.
para que lo conozcamos a Él en profundidad, para que lo podamos seguir en cada una de las cosas que Él nos ha dicho que son buenas. Y el Espíritu Santo nos da a nosotros esos impulsos para seguirlo siempre y para poder alimentarnos. Por eso cuando el Señor dice que nosotros, si salimos de la iglesia, si cortamos las ramas, si nos alejamos de Dios, simplemente nos vamos a secar espiritualmente, ¿no? La única forma de poder mantenerse vivos en el Espíritu, de poder estar siempre con el Señor, es participando en la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia no es otra cosa que los sacramentos, ¿verdad? La vida de la iglesia no es otra cosa. Si pequé, me confieso y comulgo, ¿no? Y estoy siempre en la compañía del Señor, rezando y siempre alabando y haciendo las cosas buenas que el Señor me pide. ¿Y qué son las cosas buenas? Pues soy un buen esposo, soy una buena esposa, soy un buen hijo, soy una buena hija, soy un buen trabajador, ¿no? Es decir, vamos a mostrar los frutos de santidad poco a poco en nuestra vida, porque siempre nuestra vida está iluminada por las buenas cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Los frutos son frutos de santidad. Los frutos son frutos de que no importa que esté en la tormenta, yo sé que el Señor me acompaña. Por eso nos decía en la segunda lectura, si nosotros confiamos totalmente en el Señor, quiere decir que hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida. Porque a veces, por ejemplo, hay personas que vienen a la confesión, se confiesan, sí, pero me dicen, Padre, pero quiero confesarme de algo que ya me confesé porque siento que no me ha perdonado el Señor. El Señor ya nos perdonó. Tú tienes que perdonarte. Tú tienes que perdonarte. Ya el Señor, cuando nos da el perdón, Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado. Somos nosotros que tenemos que perdonarnos a través de la reparación. Yo siempre le digo, si tanto sientes que tienes todavía, tienes que reparar ese pecado. ¿Y cómo reparas ese pecado? Enmiéndalo a través de oraciones, a través de actos de sacrificio, a través de actos de misericordia, ¿no? Que son las cosas que nos reconcilian también con Dios y con nosotros mismos. Porque tenemos que confiar totalmente en el perdón de Dios, tenemos que confiar que las promesas de Dios se cumplen y tenemos que confiar que el Señor nos ha prometido que algún día estaremos con Él si somos fieles a sus mandamientos. Y esto es importante, a veces nos olvidamos, ¿no? Que tenemos que tener esa relación con el Señor. Yo también digo, esta relación, ¿cómo se consigue? Se consigue conociendo al Señor, conociendo a la persona de Cristo. Yo puedo saber mucho del Señor, puedo ser un teólogo, pero puedo no conocer a Cristo, puedo no conocer al Señor. ¿Y cómo lo conozco al Señor? Cuando experimento el amor de Dios en mi vida, cuando experimento el perdón de mis pecados y la reconciliación con Dios, cuando sé que el Señor me ha perdonado y que soy nueva criatura y que puedo empezar de nuevo mi vida y que puedo caminar en Dios y que no me siento culpable porque simplemente el que me creó me ha perdonado. Y ahora yo puedo caminar en el camino de la luz como Pablo. ¿Acaso Pablo se sentía culpable por las cosas que hizo al principio antes de que se convirtiera? No. Él se hizo nueva criatura en el Señor y trabajó intensamente por la predicación para que todos nosotros podamos tener el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Si hemos sido perdonados, si hemos sido reconciliados con el Señor, ahora pues vamos a trabajar intensamente. No vamos a ser predicadores como Pablo, por supuesto que no creo que podamos hacerlo, pero sí podemos vivir nuestra vida cristiana intensamente en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en los colegios, en nuestro centro de trabajo, con nuestra vida. No tenemos que estar predicando, yo soy creyente, ¿no? Que la gente reconozca en nuestro comportamiento, ¿no? Una persona que es una persona de fe, que cree en el Señor y que vive y es coherente con su fe. Porque esto es lo más importante. Yo puedo confesarme un gran creyente, pero si hago cosas raras que no están de acuerdo a lo que el Señor me dice, entonces yo no tengo coherencia con lo que yo estoy profesando, ¿verdad? Dice que eso lo leí un día, que era Indira Gandhi, sí, me acuerdo que era, sí. A mí me gusta la fe y todo lo que profesan los cristianos, pero no como viven su fe los cristianos, Porque si nos amáramos los unos a los otros, el mundo sería muy diferente, El mundo sería más humano, el mundo sería un mundo, ¿no? que
que menos guerras, menos necesidades, menos todo, ¿no? Y más amor, y más amor. Por eso, importante el Evangelio del día de hoy entender que sin Jesús no somos nada. Sin conocer a Jesús, sin conocer y experimentar el amor de Cristo en nosotros mismos, que eso es lo que nos pide el Señor, que lo conozcamos. Quiere hacer morada en nosotros. Eso es algo increíble, que el Señor, el Creador del cielo y la tierra, quiere vivir en mi corazón. Y a veces nosotros no lo invitamos a que sea parte de nosotros, a que viva con nosotros, a que camine con nosotros, a que en todo momento nos acompañe en nuestra vida. Esto es lo que tenemos que hacer para conocer al Señor, para poder gozar, ¿no?, también de su divinidad en nosotros mismos, porque entonces la manifestación de la santidad no es otra cosa que estamos alcanzando un conocimiento más grande del Señor. Y el conocimiento es participar en su vida divina, ¿no? Y poder ser guiados en todo momento por el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, recordemos, nosotros somos las ramas. Pero esas ramas, cuando crecen por aquí, por allá, ¿qué pasa? Hay que podar. Y la poda a veces duele, ¿eh? A veces el Señor nos va a poner en situaciones donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que renunciar a cosas que estamos haciendo porque no son convenientes para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento del Señor. Es por eso que es importante la poda. ¿Y quién va a podarnos? Nos dice claramente el Señor, es el Padre quien nos poda. Es el Padre quien nos quita las cosas que no sirven para poder realmente, ¿no?, dar los frutos de la santidad. Y los frutos de la santidad, ¿se acuerdan cómo decía los primeros cristianos? Lo reconocían, ¿no? Miren, ahí va un cristiano. Lo reconocían por su fe, por su entrega, por su amor, por su dedicación a la iglesia, ¿no? Y esto es importante. Somos reconocidos nosotros como cristianos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros colegios, trabajos y cualquier situación que nos encontramos con las personas. Entonces tenemos que ser los testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Que nuestra vida tenga olor a santidad. Que nuestra vida sea testigo de la resurrección del Señor y que nuestra vida permita a otros que no conocen al Señor poder acercarlos a Dios y puedan obtener también la salvación. Que el Señor nos bendiga.